¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes, noches, días, no lo sé. Vamos a tratar en este video un tema que a mí me gusta mucho y es precisamente sobre acentuación. Mm, es muy fascinante este tema de acentuación. Bueno, am, pues vamos a revisar qué tipos de acento hay. Bueno, pues existe el acento ortográfico que se llama tilde y es ese signo que está encima de alguna de las vocales tónicas. Este acento ortográfico se rige por ciertas reglas ortográficas que más adelante revisaremos. También tenemos el acento prosódico. Este acento prosódico es aquel que solo se pronuncia en la sílaba tónica, no se escribe, pero todas las palabras de la lengua española tienen acento prosódico y luego las que se acentúan ortográficamente ya se les llama con acento ortográfico. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra sofista. Sofista tiene una sílaba que se pronuncia con mayor fuerza, que es fis. Credibilidad, se pronuncia dad. Elector, tor. Prestigio, ti. Manipulador, dor. Si se dan cuenta, la sílaba que acentué tiene acento prosódico porque ninguna de estas palabras tiene acento ortográfico, es decir, tilde. El otro tipo de acento es el acento diacrítico. Este acento diacrítico se utiliza para distinguir el significado de acuerdo a la función de la palabra dentro del contexto. Tenemos este solo, que es acentuado y significa solamente. Solo, la condición de soledad. Aún, aún. Tú, tú. Él, él. Más, más. Cada una de estas las vamos a revisar posteriormente. El acento enfático. Este acento enfático se utiliza en palabras interrogativas o exclamativas. Estén dentro de una oración con signo, como en este caso, ¿cómo lograste resolverlo? Qué desagradable situación. Y se utiliza precisamente para diferenciarlo de los conectores. Por eso es un acento enfático. Porque si recuerdan en los videos anteriores, habíamos visto la palabra como y la palabra que como nexos o conectores. Cuando está dentro de una oración interrogativa o exclamativa, debe ir acentuado enfáticamente para diferenciarlo. Y reitero, a veces no necesariamente tiene signos una interrogante, sino solamente cuando acentuamos enfáticamente la palabra que pregunta, se entiende que es enfático y que es una pregunta. La sílaba. Bueno, toda palabra se divide en sílabas. Las sílabas son fonéticamente cada parte que compone esa palabra y tienen su nombre de acuerdo a la posición que ocupan en la palabra, de tal suerte que tenemos la última sílaba, que es la primera sílaba de la derecha a la izquierda. La penúltima sílaba, la antepenúltima sílaba y la antes de la penúltima sílaba, y algunas personas o en algunos textos le ponen pre-antepenúltima. Entonces decimos última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Les decía que todas las palabras del español tienen una sílaba tónica, que es la que se pronuncia con mayor fuerza en la palabra. Las otras sílabas que componen a la palabra se les llama átonas. Aquí, por ejemplo, tenemos la palabra amistad.
amistad, tad es la sílaba tónica y estas dos sílabas tienen el carácter de ser sílabas átonas. Ahora bien, de acuerdo al lugar donde se encuentra la sílaba tónica, las palabras se clasifican en agudas, graves, o esdrújulas y sobreesdrújulas. Las agudas son aquellas que tienen el acento o la sílaba tónica en la última sílaba. Las graves o llanas tienen su sílaba tónica en la penúltima sílaba. Y las esdrújulas tienen su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Y las sobreesdrújulas tienen su sílaba tónica antes de la antepenúltima. Y se acentúan ortográficamente las agudas sí y solo sí terminan en NS o vocal. Por ejemplo, aquí tenemos estas palabras. Las graves o llanas se acentúan ortográficamente si terminan en cualquier consonante que no sea N o S, porque esa N o S ya está acá. Todas las esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba y de igual manera las sobreesdrújulas todas se acentúan. Y aquí tenemos en este cuadrito pues más específico lo que les acabo de decir. Agudas se acentúan si terminan en N, S o vocal. Llanas o graves cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal, pero sí en cualquier otra consonante. Esdrújulas y sobreesdrújulas, todas se acentúan siempre. Y aquí ya tenemos las reglas de acentuación tal cual se las había yo estado diciendo. Con los ejemplos respectivos, las agudas no se tildan, es decir, no tienen acento ortográfico si no terminan en N, S o vocal, como es el caso de estas palabras. Sí se acentúan ortográficamente o se tildan cuando terminan en N, S o vocal, como en estas palabras. Las graves o llanas no se acentúan si terminan en vocal, en S o en N. Tienen que terminar en cualquier consonante que no sea ni N ni S para que, como aquí, se acentúen ortográficamente. Y todas las esdrújulas se acentúan ortográficamente. Y tenemos este otro, en donde las palabras monosílabas, ¿qué son las palabras monosílabas? Las que están compuestas por una sola sílaba. Y esas no se acentúan a menos que lleven un acento diacrítico. Y ya les dije que ese acento diacrítico es el que se utiliza para diferenciar dos palabras de acuerdo a su función sintáctica y semántica. No es lo mismo decir te quiero o quiero té de la bebida. Y tenemos aquí el ejercicio. Encierra con rojo la sílaba tónica en cada palabra. Cuidado, no queremos yucatecos y no argentinos. ¿Por qué se los digo? Porque en estos ejercicios muchos estudiantes, cuando están haciendo esta práctica, acentúan prosódicamente, es decir, señalan la sílaba tónica en un lugar donde no va y parece que están hablando yucatecos o argentinos. Por ejemplo, dicen, en lugar de decir cámara, dicen cámara, toxicología, evidencia, fui, lúgubre, pero no, lo que yo les pronuncié no es adecuado. Revisen bien la acentuación tónica. Bueno, este es un ejercicio. Y con esas palabras las van a clasificar
Solo aquellas que sí llevan tilde. Aquí las colocarán. Es decir, acento ortográfico conforme a las reglas ortográficas que ya señalamos. Otro ejercicio. En las siguientes oraciones se ha omitido el acento diacrítico. Coloca ese acento en las palabras subrayadas que lo precisen. El niño se quedó dormido en la falda de su mamá. Tenemos que revisar si lleva acento ortográfico diacrítico. Sé más cuidadoso cuando cruces la calle. ¿En qué caso se acentúa C y en qué caso no se acentúa C? Aquí tenemos un C y aquí un C. Aquí tenemos cuando. Aquí tenemos un tú, te, este, él, mi, aquel, de, sí, te. Entonces, revisen el significado por el contexto y acentúen diacríticamente los que deban llevar acento. Y bueno, pues ya es el final de este video, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima.